Nosotras somos Desiree. Aquí, Kaichi, no sé cómo fue. Desiree. Kaichi, Mónica. Y nosotras vamos a hacer un breve pero intenso recorrido por algunos países de el oeste de Europa. Siempre se dice que quien mucho abarca poco aprieta, pero yo estoy completamente en desacuerdo y cada vez que viajo yo viajo con mi maleta y normalmente estoy a lo mejor 20 horas en el lugar y duermo en trenes, aviones para así no pagar porque así soy yo de ahorradora. Entonces pasa la diapositiva. Ahora se los iré explicando poco a poco. Hemos elegido los países del oeste de Europa porque son muy diferentes entre sí culturalmente, con lo cual, no quiero ser spoiler, pero bueno, básicamente vamos a elegir un autor de dichas ciudades con una obra que puesta en común con los demás tienen algo en común. No sé si me explico, pero ahora lo verán. Y bueno, sí que es verdad que la mayoría de ellos son judíos, no todos, pero bueno, quizás tenga algo de relevancia en esa obra, o no, no se sabe. Y hemos decidido elegir a estos autores porque en común lo que tienen es que las obras que hemos seleccionado están relacionadas con cuestiones más bien humanísticas. No necesariamente son los novelistas más estupendos del mundo o los ensayistas más maravillosos, pero sí que es verdad que la temática es similar entre ellas. ¿Pasa? Bueno, los objetos. ¿Tienes el tuyo ahí, por casualidad? ¿No? ¿El objeto? Sí. ¿Tienes el amuleto en físico? Sí. ¿Lo tienes ahí? Está aquí. Vale. Entonces, cada uno ha elegido un objeto. Ella elige un amuleto. Sí. ¿Lo puedes enseñar? Es un objeto, bueno, es un poco pequeño. Lo llevo porque se creen que puede atraer buena suerte y puede proteger de los malos a la gente que lo lleve. Lo llevo porque siempre puede suceder algo imprevisto en el viaje y a veces puede destruir una buena experiencia. Y lo llevo y espero que todo nos vaya muy bien. Es algo supersticioso, pero no pasa nada. No, no te preocupes. Sí, y ya. Vale, ese es el objeto de ella, el de Mónica. Yo tengo como objeto el anillo, que es un anillo que tengo aquí, como más o menos lo que ha dicho ella, es como un amuleto más o menos porque es relacionado con la identidad, que como hablamos aquí en el viaje, era de mi madre, que me lo regaló, y tiene una importancia para mí, para ella, y es como que pasa de generación y de generación, y no sé, buena suerte, que está relacionado también con el viaje, porque como hablamos de una identidad común de todos los autores, no sé, me parecía adecuado o relevante. Vale. Esto no estaba planeado, ¿eh? Lo de que traigamos los objetos aquí fue de casualidad, pero ya que estamos, y mi objeto es este de aquí, que no son las llaves no son importantes, sino este llaverito de aquí, no sé si lo llegan a alcanzar a ver. Que no es el llavero más bonito del mundo, pero yo le tengo mucho, mucho cariño porque es de cuando vivía en Alemania. Y el llavero me lo dio el ayuntamiento de la ciudad cuando me fui a registrar. Entonces siempre, 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 en cada casa que he estado, después de vivir allí, que solo es una, pues siempre ha estado conmigo y siempre llevo conmigo. Y cuando me voy de viaje, de mochilera, no puedo dejar las llaves en casa, tengo que irme conmigo. Pues las llaves se van conmigo. Es como que, pues como el anillo para ti o el amuleto para ella. Nuestros objetos sin querer, porque no lo hemos planeado, son cosas que siempre nos acompañan como ahora. Vale, pues pasa a la diapositiva, por favor. Bueno, espera, antes de que comencemos. Vale, explica. El viaje casi siempre es en avión, porque, chicos, no hay cosa más cómoda que ir en avión. Yo soy fiel defensora del avión, sí que es verdad que es un poco contaminante, pero Airbus está trabajando en hacer aviones maravillosos con bajos en CO2 y demás, y en
2 ocasiones cogeremos un tren nocturno. Y nada más, ahora sí, te dejo. Y vale, como primer artista hemos elegido, hacemos el viaje desde Valencia hasta Italia, Trieste, y hemos elegido Italo Svevo, que es un artista italiano y ha escrito la coscienza di Zeno, en español la conciencia de Zeno, y que también Italo Svevo es de familia judía, como la mayoría de los autores que hemos elegido, y narra la vida de Zeno Cosini, y habla simplemente de ese triestino que tiene problemas vitales. Habla de sus problemas con el tabaco, con los vicios, y ¿cómo se dice? Tienes problemas vitales que tiene que buscarlo dentro de sí mismo, y por si fuera poco se empeña en complicarse la vida. Quiere resolver este problema, pero al mismo tiempo se complica la vida. El autor en esta obra hace como un recorrido de su vida, porque habla como de un análisis interior, y a partir de su edad de nacimiento hasta su muerte más o menos, y habla, como hemos dicho antes, de obsesión como la enfermedad, simplemente los vicios. Y Svevo dice, por ejemplo, es como cuando explica su obra, dice, es como psicoanalizar a la humanidad y a la época que me tocó, donde me tocó vivir, ¿sí? Sí. En el que viví. Habla de una evolución a lo largo de la vida, y la soberbia y un egoísmo que se puede transformar en una empatía solo cuando alguien más desvalido que en el resto consigue tocarnos a la fibra. Esta necesidad de tener obligaciones sin las cuales nos sentimos vacíos e inútiles, el desconocimiento de quiénes somos realmente, y la tendencia a idealizarnos y ser demasiados benevolentes con nosotros. Y nada, él como autor ha tenido mucha influencia con la psicoanálisis de Freud, y por eso tiene mucha influencia de la psicología de Freud, y habla de identidad de toda su vida. Y nada, como lugar hemos elegido el Magazzino delle Idee, simplemente porque es un polo cultural de Trieste, que es el sitio más importante a nivel cultural hoy en día en Italia, en Trieste, porque hoy en día lo utilizan aún para hacer, no sé, exposiciones de obra, como museo artístico más o menos. Y se ve poco, dentro hay muchas obras de diferentes autores, viejos y modernos, y no sé. Y la siguiente, para pasar a la próxima etapa, que desde Trieste con el tren vamos en Ljubljana con el autor Slavoj Zizek, que ha escrito La pandemia. Es un autor que hoy en día está vivo, sigue vivo, y no es importante, no escribe literatura, pero es un referente muy importante hoy en día para las humanidades, muy importante para las humanidades, porque escribe muchísimo sobre los asuntos sociales y humanísticos. Como hemos dicho antes, La pandemia es la obra que hemos elegido, que es como una crítica, sí, es una crítica, una reflexión sobre el futuro de la humanidad, cómo la pandemia afectará a la humanidad en general. Y como lugar hemos elegido, como se ve aquí en la foto, que es un barrio. Es como un parque. Un parque, ok. Que está cerca de la estación de trenes y autobuses, ¿sí? Y no sé, es un barrio o parque de algunos artistas. Como se ve, han hecho grafitos, y nada, hemos elegido esto porque simplemente como el Magazzino delle Idee es un polo cultural, más o menos hoy en día, como una etapa fundamental para ver, no sé, como los turistas
es una tapa, no Sí, sé, todo el mundo que- va ahí, cada vez que va a Tú lo has Ljubljana. visto, ¿sí? Sí, claro. Acá. O sea, es como súper underground, un poco decaente, pero es que eso es lo atractivo y lo sexy del lugar. Y lo bonito. ¿Pasa? Perdón. Para ir a Viena y Sí. hemos cogido un tren que ha tratado unas 7 horas y 30 minutos, que es un viaje muy largo. Y para el auto elegimos Franz Kafka, que es un autor judío del realismo y una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y se especula entre los escritores más influyentes del siglo XX. Y la obra es, se llama El proceso, y en el que el protagonista era arrastrado sin saber la razón y estaba implicado en una acusación sin saber su delito. Ujú. Y íbamos a visitar el Palacio de Parlamento porque según sus diarios de viaje, Franz Kafka ha visitado esta ciudad en septiembre del año 1913 para participar en 2 congresos que se celebraron en Viena, que eran un 10º congreso sionista y el 2º congreso internacional de salvamento y prevención de accidentes. Y fue en este lugar del Parlamento y donde se tuvo lugar el congreso de sionistas que participó. Ujú. Si quiere, abandonamos Viena y dirigimos a Berlín. Y hemos estado unas 12 horas en un tren nocturno. Claro, porque hay que descansar, Así hay que que dormir. es un viaje más largo. Sí. Y para el auto elegimos Alfred Doblin, que es que es un novelista alemán y uno de los representantes más importantes de la literatura modernista alemana. Y justamente él escribió una obra que se llama Berlin Alexanderplatz. Entonces y vamos a visitar este lugar que se encuentra en el centro de Berlín. Se llama Alexanderplatz. Ujú. Y es una gran plaza que está cerca del río Spree. No pasa nada. Sí, y el Palacio Real de Berlín. Y ahí se puede ver el edificio más alto de la ciudad, que es Bucking Hotel. Oh, ok. Bucking Hotel Berlín. Y hay una estructura, que señala la hora de todo el mundo. Y ya, Vale. siguiente. No, antes de que pase, decir que lo importante de la obra de Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin es que básicamente él fue médico. Él era judío, pero también era médico y vivía en Berlín. Entonces, antes de que sucediera la Primera Guerra Mundial, los pacientes le llamaban y le decían, oye, ven aquí, ven a atenderme, ven tal y cual. Claro, ¿qué pasó? Que el hombre se conoció en la ciudad de pe a pa. Entonces el libro, lo que a mí me resulta más interesante, a nosotros también, es que los sucesos que ocurren no ocurren de verdad, pero están inventados en lugares completamente reales y dice nombra cada calle, pero es que luego nombra otra y esa calle está al lado de la otra.
con lo cual, si algún día quieren leer un libro que esté relacionado con Berlín, pues creo que es el más apropiado. Bueno, es que también el título lo dice todo. Pasa de diapositiva. Vale, desde Berlín hasta... de Alemania lo vamos a abandonar, nos vamos a ir a Dinamarca, porque es un país bastante tranquilo, bastante chill, solo hay 5 millones de personas, no te encuentras con mucha gente. Copenhague es una ciudad estupendísima, carísima, pero no pasa nada porque es muy ecológica y está llena de cafeterías. Hay un barrio fantabuloso que se llama, creo que era Westerbro o Norrebro, no lo recuerdo. Los dos también merecen mucho la pena porque son bastante alternativos. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchas cafeterías. Tú puedes ir allí, te sientes y te tomes un Kalksnelk, que puede ser, si lo he pronunciado bien, no lo sé, básicamente un cinnamon roll, o sea, un rollito de canela. ¿Por qué hay que tomárselo? Pues porque es verdad que es sueco, pero es nórdico y chicos, si uno va a Dinamarca son buenísimos y hay que probarlo. En Copenhague lo que ocurre es que hay una escritora que se suele leer en los colegios que se llama Tove Ditlevsen. No sé si tampoco lo he pronunciado bien, pero bueno, se supone que a día de hoy es una de las novelistas más relevantes en el país danés, porque la mujer es que hizo de todo. Ella no se dedicó a otra cosa más que escribir. Bueno, desde los 20 y pico años, porque al principio trabajaba para buscarse la vida, como no. Tuvo una vida un poco tormentosa, lo cual es importante y relevante. Su infancia era un poco catastrófica y estuvo casada 4 veces en matrimonios muy turbios y turbulentos, y es algo que proyecta en Trilogía de Copenhague. No es que el libro lo haya escrito ella, es que son 3 mini libros, que uno se llama Infancia y Juventud y los publicó juntos, y el otro se llama Dependencia. A ver, más o menos ya describe cómo va a ser su vida. No quiero contarlo, pero bueno, básicamente es eso. Cuenta su tormentosa relación con su madre, tenía un afán por ella, pero la cosa no iba bien, su padre que no la quería, luego su matrimonio, lo típico. O sea, lo típico de una época turbulenta, claramente. Vamos a pasar. Vale, desde Dinamarca nos vamos a Portugal, porque es un país místico, maravilloso y baratito. Nos hemos dejado los chelos en Dinamarca, pues hay que irse al sur, ya que nos dé un poco de vitamina D, creo que. Nos vamos a Lisboa, en el que vivió José Saramago. Sí que es verdad que él no falleció ahí, él falleció en Lanzarote. Pues la verdad es que no entiendo muy bien por qué, porque los dos lugares son igual de soleados y de estupendo. Pero bueno, le gustó y no falleció en Portugal. Él ha escrito pues un chorro de cosas. De hecho, él recibió un premio Nobel de literatura y de hecho creo que la obra que fue la que le dio el premio Nobel es Ensayos sobre la ceguera. Es una obra súper chulísima, maravillosa, que al igual que el proceso de Kafka, de hecho yo diría que como hay una pequeña relación en cómo se tratan los personajes, un poco como si fueran números, por así decirlo. En el ensayo sobre la ceguera no voy a contar mucho, pero básicamente ocurre que de repente, porque sí, hay una epidemia, hablando antes de pandemia, sobre gente que comienza a quedarse ciega, pero no ve oscuro, lo cual no es una ceguera, es una cosa extraña, ve blanco. No cuento más porque a ver si la voy a fastidiar. Y bueno, en Lisboa nos vamos a quedar en un parque, en un banco, porque no hemos gastado todo, pero sí que es verdad que hay que ir a una pizzería maravillosa y buenísima y baratísima, mejor que en Italia, que se llama Retrogusto, en un barrio que se llama Angios. Y ya está, eso es todo, espero que les haya gustado.